Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por darle otra vez clic al enlace. Parecería que pasó menos tiempo, pero hace ya 14 años que llegó a salas la película Borat, falso documental, que fue la primera aparición en cine de uno de los muchos personajes, bueno, no tantos, pero uno de los personajes interpretados por el comediante inglés Sacha Baron Cohen. Fue en el programa Dali G Show que Baron Cohen perfeccionó el arte de adoptar identidades falsas para hacer entrevistas en las que desplegaba una ignorancia absoluta del tema del que hablaba o del cargo o del perfil de los entrevistados. Y en un nivel esto funcionaba para como crítica al fenómeno de personajes urbanos convertidos en comunicadores y en periodistas, pero las preguntas en realidad estaban diseñadas para revelar lados problemáticos de los entrevistados. Creo que estos sketches están entre lo mejor que se ha hecho en comedia en el siglo XXI y se pueden ver en YouTube. En ese entonces, Baron Cohen y sus personajes tenían a su favor ser relativamente desconocidos, por lo menos a nivel masivo, por lo menos en Estados Unidos, y Borat 1, la película, aprovechaba este anonimato para que el protagonista, un supuesto periodista de Kazajstán, interactuara con personas reales en distintas ciudades de Estados Unidos con el supuesto fin de obtener lecciones de civilidad. Y parte de la estrategia era escandalizar a estas personas con un desconocimiento total de códigos de conducta de países civilizados, lo digo entre comillas, para eventualmente revelar que bastaba con rascar un poquito en la superficie para que afloraran estas personas reacciones racistas, homofóbicas, misóginas, que muchos habían reprimido, pero que no habían procesado, cuyo fundamento no habían procesado. Algunas viñetas eran obviamente más efectivas que otras, en algunas se lograba el propósito de desenmascarar, en otras simplemente se incomodaba a las personas. Creo que eso mismo sí no tiene mucho valor, pero en todo caso Borat, la película, sirvió para dar al gran Sacha Baron Cohen la visibilidad que merecía. Y repito, mostraba cómo a principios del milenio las personas hacían un esfuerzo consciente por ocultar lo que en realidad pensaban sobre ciertos temas, porque no ocultarlo estaba muy penalizado en términos sociales. 14 años después, el entorno que recibe otra vez al periodista Borat dio un giro de 180 grados por muchas razones, entre ellas la presidencia de Trump, pero esta hostilidad contra las minorías que se había intentado aplacar en el discurso, pero que en realidad no se había erradicado, ahora está en la superficie. Y una de las grandes diferencias entre aquella primera Borat y su secuela, una secuela que llegó hace unos días a la plataforma Amazon Prime, es que en esta ocasión casi ninguno de los interlocutores de Borat se sorprende de las atrocidades que dice el personaje de Baron Cohen. No le recrimina nada, incluso entablan cierta complicidad con él. Confieso que yo no tenía grandes expectativas respecto a esta secuela, en parte porque no hubo mucha publicidad previa, porque se filmó en secreto, pero no solo rebasó estas expectativas, sino que me parece que esta película contiene de los momentos más cáusticos y más finos de la comedia contemporánea. Algunos dirán que fino no es el adjetivo correcto, en tanto el personaje mismo de Borat es definido por el exceso, pero lo fino es el diseño de los gags, que están diseñados, vale la redundancia, para ir revelando distintas capas de comportamiento. En tanto Borat como personaje ya es una celebridad en Estados Unidos, no podía gozar del mismo anonimato que en la primera entrega le permitía caminar en las calles y colarse a todo tipo de lugares. Baron Cohen esta vez resolvió la dificultad haciendo que su personaje fuera consciente de su nueva fama y llevándolo a desarrollar otras identidades dentro de la película. En esta ocasión se plantea que el periodista ha sido encarcelado en un gulag de Kazajstán por haber ensuciado la imagen de su país en aquel primer viaje, y se le dice que para enmendar esto debe de volver a Estados Unidos y debe de llevar al presidente Trump un regalo que es un changuito, que no es cualquier changuito, sino es el ministro de Cultura de Kazajstán. Cuando Bora llega a Estados Unidos, descubre que el mono ya no está vivo y descubre también que en la caja que lo contenía viajó su hija adolescente llamada Tutar. Se entera también que por haber defecado frente a la Torre Trump en su viaje anterior, ya no le va a ser posible entrevistarse con el ahora presidente, por razones obvias, y entonces decide que la solución a todo esto es que su propia hija sea el regalo de conciliación entre ambas naciones y que en vez de que Trump sea el destinatario, se lo puede entregar al vicepresidente Mike Pence.
Esto emociona a Tutar porque se ve a sí misma como la futura Melania, y es así que padre e hija emprenden una serie de visitas a personas que le van a ayudar a Tutar a refinar su apariencia y sus modales. Entre estas personas están una influencer que le va a enseñar cómo agradar a hombres mayores, una llamada Sugar Baby. Está la dueña de un salón de bronceado que le va a recomendar cuál es el mejor tono para ser aceptada por racistas. Está un cirujano plástico que acepta sin problemas la petición de Tutar de ponerle implantes que la vuelvan un blanco de ataques sexuales. Él no ve ningún problema con la propuesta, incluso le dice que si no estuviera presente su padre, él mismo la atacaría sexualmente, y se ríen todos. Este es el nivel más básico de gag en el que las personas acceden a reforzar estereotipos cuestionables, por decirlo menos, pero hay un nivel de gag más elaborado, que es el que expone prácticas que en sí mismas son anacrónicas y son discriminatorias. Voy a mencionar solamente una como ejemplo, que es el encuentro de Borat y Tutar con una coach de presentaciones de chicas de sociedad en sociedad, las llamadas debutantes. Y esto va a culminar además en la presentación de la propia Tutar ante un grupo de buenas familias entre comillas, sureñas. Vamos, la sola noción de que haya ceremonias en donde padres presentan a sus hijas como si fueran propiedades y además hacen gala de su estatus económico y social es algo que comprensiblemente Baron Cohen encuentra digno de sátira y la lleva a cabo, pero va más allá. Una vez dentro, capta las reacciones de los asistentes ante lo inusual de la adolescente, de la debutante kazaja. Incluso graba a uno de estos padres sureños honorables poniéndole a la chica un valor monetario. Toda esa secuencia es un resumen de los intentos de las familias más conservadoras por poner una barda alrededor de sus círculos de privilegio y sus círculos de poder. Hay gags que tienen la función contraria y que en vez de exponer de forma negativa a quienes se cruzan en el camino de Borat, sacan a relucir su dignidad y su generosidad. Es el caso de una niñera negra que no solo desaprueba la forma en que Borat trata a su hija, con un clicker, como si fuera una mascota, sino que se preocupa por desmentir y desmontar los miedos de la chica y por hacerla sentirse adecuada. Y esto es conmovedor porque es algo que sin duda ha sido un reto para ella, para esta niñera, dado su entorno, dado su país. El otro caso es el de una anciana judía que con toda la generosidad del mundo le hace ver a Borat que sus ideas sobre el judaísmo maligno son mito y son mentira. Y es una escena muy dura porque Baron Cohen lleva al límite la caricatura del antisemita negacionista y ella, con mucha paciencia, lo convence, lo hace ver que el holocausto sí existió. Y la prueba es que ella estuvo ahí. Borat todavía le responde que le tranquiliza saber que haya sido verdad y no una conspiración. Y ella todavía se alegra porque a él le tranquilice esto. Es una escena muy dura y es delirante, pero en todo caso, insisto, lo que revela es la luminosidad de ciertos personajes, esta mujer en particular, y puede verse además que en los créditos la película aparece dedicada a ella. Hay un gag en esta película, en Borat 2, que causa sentimientos encontrados, y es aquel en el que Borat se hospeda en la casa de dos votantes de Trump de clase baja, aquellos a los que respectivamente Hillary Clinton llamó deplorables. Se entiende que el objetivo de Baron Cohen es exponer cómo su nivel educativo los hace víctimas de teorías de conspiración increíbles, pero lo que acaba siendo más notable en esta secuencia es la tolerancia y la amabilidad con la que estos dos personajes acogen a Borat en su casa, con lo invasivo, con lo irritante y con lo obsceno que puede llegar a ser este personaje. Y también esto hace pensar en cómo son las masas las que provocan que muchos individuos se comporten de formas irracionales, como queda claro dentro de la película en secuencias posteriores cuando Borat incita a los asistentes de un rally en favor de Trump a cantar una canción de linchamiento. Y repito, lo que queda claro y es muy amargo, es el fenómeno de manipulación que hace que individuos que en corto, como se ve en la película, son incluso cálidos, se les enseñe a odiar, se les incite a odiar como un fenómeno que sirve intereses ajenos, acaban votando en contra de sus intereses. En un sentido técnico, Borat, la película, esta segunda película, es muy elemental, dado que el formato de falso documental
depende de circunstancias azarosas, no hay mucho margen para grandes propuestas estéticas. El relato tiene una mera función de hilo conductor. La médula de la película son estos momentos en los que las personas reales se comportan de formas inverosímiles, para bien y para mal. Y creo que a estas alturas ya es indiscutible el genio de Sacha Baron Cohen, tanto como intérprete como autor del concepto detrás de todas estas situaciones. En este sentido, en el sentido de que ya sabemos quién es Sacha Baron Cohen y el tamaño de su talento y de su genio, creo que la revelación de esta película es la actriz búlgara María Bakalova, que es quien interpreta a Tutar, la hija de Borat. Como sea, Baron Cohen ha hecho una carrera de someterse a situaciones arriesgadas, por no decir incómodas, pero esta actriz de apenas 24 años muestra el mismo aplomo que él, y esto exige muchas habilidades, porque aunque detrás de cada secuencia hay un plan, la eficacia depende de mantenerse en personaje frente a personas que no saben que están siendo engañadas. Depende de aprovechar al máximo sus reacciones y sus respuestas para escalar el personaje y la situación. Y también hay que establecer un vínculo con ellos, un vínculo de confianza para no despertar sospechas. Quizá ya habrán escuchado algo sobre la aparición de Rudy Giuliani en esta película. Lo que sucede es algo inaudito y es un crédito que creo que le corresponde casi por completo a la joven actriz María Bakalova. Borat 2 está en Amazon Prime. En la descripción del video les dejo un enlace al texto que escribí cuando se estrenó hace 14 años la primera entrega de Borat, y los espero para que me acompañen la siguiente semana en la siguiente entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.